Quisiera pasar a lo que son las instituciones enfocadas a la gestión pública, como es el IAPEM, como es el INAH, y usted como fundador del IAPEM y como presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿cómo considera a la administración pública hoy en México? Bueno, mira, yo pienso que la administración pública de México requiere retomar una fuerte reforma a la administración. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de reformas administrativas, pero hay una de carácter global, general, integral, como la que se hizo en la época del licenciado López Portillo y que encabezó Alejandro Carrillo. Es muy difícil repetir un esquema similar. Yo lo que pienso es que debía ser una reforma administrativa segmentada por sectores de la administración. ¿Cuál es el sector de la administración mexicana que más necesita ser reformado? Bueno, pues concentrarnos en ese elemento, en ese sector. Otra reflexión, yo pienso que cuando hablemos de reforma administrativa, ya no tenemos que hablar de reforma estructural, de crear una secretaría nueva, suprimir otra secretaría nueva, agregarles un nivel jerárquico, quitarles un nivel jerárquico, cambiarle de nombre a los puestos. No, eso tiene importancia, no dudo, pero eso se puede hacer sobre la marcha y no es lo fundamental. Mi opinión personal es que lo fundamental de una reforma administrativa actual para la Administración Pública de México es trabajar sobre el capital humano, sobre los recursos humanos, sobre el factor humano. Nada más basta ver, llega un procurador general de la República o un procurador del Distrito Federal o a un procurador en los estados y lo primero que dicen, vamos a purgar aquí y a limpiar esta institución. Y efectivamente corren a 250 los delegados, a ministerios públicos, a la policía ministerial, la cambian, entra nuevo personal, ¿y qué pasa? Pues que a los 6 meses, al año están igual que los anteriores. ¿Por qué? Porque pues la reserva de la cual nos aprovechamos pues es la población mexicana que mientras no se eduque más y cambie más en materia educativa, pues va a seguir siendo igual. Por eso hay que trabajar en modificar la integración del capital humano. ¿En qué sentido? Bueno, crearles habilidades, darles valores administrativos como el de la lealtad a las instituciones, el de la responsabilidad, el de la eficacia, el de la economía y lo más importante, insistir en la ética pública, porque sin ética vamos a seguir padeciendo los fenómenos de corrupción que yo no estoy inventando, todos sabemos que existen en todos los niveles y en todo el país y no vamos a poder prosperar mientras eso ocurra. Entonces, termino diciéndote, la reforma administrativa que necesita México, en mi opinión, es una reforma que no atienda a las estructuras, ni a los sistemas, ni a la simplificación de métodos únicamente. Eso hay que hacerlo, no me cabe duda. No, lo fundamental es trabajar con el personal, con los recursos humanos, para que haya cambios de actitud y cambios de los valores. Cuando hablamos de administración pública, uno de los temas más sensibles es la educación, un tema que usted aborda, si me permite, en su último libro. Sí. El Camino de México, una revolución por la educación y los valores. ¿Nos podría platicar un poco de su libro, por favor? Sí, mira, es un ensayo largo, no es un libro de texto ni un libro amplio, es un ensayo que tiene básicamente unas cuantas tesis fundamentales. La primera, México no va a cambiar, vamos a seguir a la orilla o del abismo o de la mediocridad mientras no tengamos una población altamente educada. Pero tú haz la prueba, ve en cualquier parte del país, párate en una calle y habla con unas gentes
Y la mayoría de los mexicanos, 50 millones de mexicanos, nunca han pisado una librería, ni las hay. El Valle de Toluca tiene, ¿qué será? 1 millón de habitantes, ya entre todos los municipios conurbados, y cuentas las librerías con los dedos de la mano, cuando en otros países, una ciudad como la que es la conurbación de Toluca, pues tiene 100 librerías diferentes, y aquí te las cuentas, 5, si no podemos mencionar más. Y terminando Sinacantepec, si te vas para el rumbo sur-poniente, Sinacantepec es el último lugar donde encuentras un puesto de periódicos, no libros, no, periódicos. De ahí para adelante puedes caminar 100 kilómetros hasta salir rumbo a Zitácuaro, que no encuentras un lugar donde se venda un periódico, una revista, ya no digas un libro. Tenemos una población muy mal educada. ¿Por culpa qué? Por culpa de la sociedad y del gobierno, pero no nada más del gobierno. Entonces, la primera tesis del libro es que nunca vamos a salir adelante si no tenemos una población altamente educada. Eso está demostrado, no lo estoy inventando. La segunda, ¿cuál es? Es que la responsabilidad no es solamente del gobierno, ni solamente del CENTE, ni solamente de la maestra Gordillo, no. La responsabilidad de la educación es de todos los mexicanos. Si tú ves, cuando le preguntas a la población de México, abierta, no a los hijos de los académicos o de los funcionarios, no, abierta a la población, ¿cuáles son las prioridades que a ustedes más les interesan? Dice, oiga, la seguridad, que se acabe la violencia. Y otra, no, que haya empleo, que se reactive la actividad económica, que tenga yo facilidades de transporte. Y allá en el 8º, en el 10º lugar, bueno, que se mejoren las escuelas. No, es cierto que se necesitan mejorar las escuelas, pero lo que se necesita es mejorar la educación, no las escuelas nada más. En otras palabras, como sociedad no tenemos prioridad fundamental en la educación. Entonces, la segunda tesis del libro es que nuestra prioridad de todos los mexicanos debe ser educarnos bien. Y la tercera es que tenemos que tener un gran pacto social para lograrlo. Y ahí entran partidos políticos, medios de comunicación, sector privado, empresarios, las iglesias, los ciudadanos en general. Ya que dejen de pelearse en los congresos locales y en los congresos federales por famosas reformas estructurales que sí se necesitan, pero que no son la fundamental, y vámonos a poner a educar a la población. Pero te dicen, eso es de largo plazo. ¿Cómo que de largo plazo? ¿Qué? ¿Te gustan 15 años? O exageremos, 20 años. Ese es el largo plazo. Para un país que ya cumplió 200 años, 20 años se van, como dice la canción, 20 años no son nada. Tenemos que entrar, y eso es lo que dice el libro. Ok, y por último, ¿podría darle un mensaje a los administradores públicos de la nueva generación, tanto para quienes ya ocupan un cargo o para los que están preparándose para ejercer esta profesión? Claro que sí. Primero decirles que la administración pública sigue siendo un buen mercado para los profesionistas preparados, y en particular el municipio. ¿Por qué? Porque 80% de la población mexicana ya vive en zonas urbanas. Prácticamente la totalidad de los mexicanos vivimos en municipios urbanos. Entonces, tenemos que tener una administración municipal eficiente. Ahora, ¿qué les diría yo? Estudien, prepárense. A los muchachos que tienen la oportunidad de estar en las prepas o en la universidad, es verdaderamente una oportunidad de oro. Tú sabes que de cada 100 mexicanos terminan la carrera, una licenciatura, pues como el 5 o el 10% de los mexicanos, todos los demás no llegan a terminar. En la preparatoria, creo que 60% de la población en edad de ir a la preparatoria está en la preparatoria, los demás no. Entonces es una oportunidad extraordinaria el estar en una universidad. Yo le diría a los administradores, prepárense, estudien y sean estudiosos el resto, no estudiantes, pero estudiosos el resto de su vida, porque servir a la población desde la administración pública es un
Es un gran reto, es un gran honor, pero hay que hacerlo no pensando en que te vas a enriquecer en esos puestos, sino que vas a servir, a devolverle a tu país lo que te dio en educación. Así que yo le diría, jóvenes, estudien, prepárense. La juventud no se hizo para el placer, se hizo para el heroísmo de prepararse, porque es un sacrificio. Muchísimas gracias, licenciado Ignacio Pichardo. Fue un honor tenerlo con nosotros aquí en la Casa del IAPEM y fue un gran honor platicar con usted. Al contrario, gracias a ti, muy Gracias. interesantes tus preguntas. Muchas gracias.